bienvenidos a TutoTIC. Avanzamos a la segunda mitad del año. En este mes de agosto estamos aquí para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Así pues, bienvenidos a todos a este espacio creado desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro Máster Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Katherine Alejandra Sanabria Marín. Hello everybody, good afternoon. Welcome to this English class. Today we're going to talk about comparatives and superlatives, okay? So remember, my name is Katherine Sanabria and today I'm going to be your teacher, okay? So first, I'm going to show you some specific vocabulary that is going to help you to understand better how to use comparatives and superlatives in English. Step number 2, we're going to practice together the rules of comparatives and superlatives because they do have like some rules that you need to have in mind when you're using them. And finally, we're going to practice together describing some objects, places, or people using comparatives and superlatives. So I want to say hello to everybody and remember that we're going to be very active in the chat, okay? So we're going to say hello to Brian, the teacher Brian, who is going to help us reading your comments, your questions in the chat. Hi, Brian. How are you? Good afternoon, Katherine. I'm great. How about you? I'm very good. Thank you for being here. Yes, so just let me know whenever we have a comment, any question from our students, so please let me know, okay? Sure. Okay, thank you so much, Brian. Chicos, el día de hoy entonces esta Masterclass estará dividida en 3 partes. Primero, vamos a ver un vocabulario específico acerca de algunos adjetivos que les van a ayudar a ustedes a estar familiarizados con cómo comparar o cómo hacer superlativos en inglés. Segundo, voy a explicarles a ustedes las reglas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a usar comparativos o superlativos en inglés. Y por último, vamos a practicar con algunas comparaciones de personas, de objetos, de lugares reales que ustedes van a poder, digamos, contextualizar en la vida real, ¿sí? Todo el tiempo hacemos comparaciones. Por ejemplo, Brian, let me ask you a question. Yes. What do you think? Is it easier to learn English or is it easier to learn Spanish? Okay? What do you think? All right. I think to my experience is easier to learn English. Okay. So, miren que en este caso hicimos una comparación muy simple y es que todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos comparando, ¿sí? Comparando situaciones, comparando personas, comparando cosas. Por ejemplo, en este caso, mi pregunta para Brian y mi pregunta para todos ustedes es, ¿qué creen que es más fácil? ¿Aprender inglés o aprender español? ¿Sí? Esa pregunta tiene una respuesta específica realmente comprobada, ¿sí? Con datos comprobados que en un momento les voy a decir. So, just think about that question. Is it easier to learn English or is it easier to learn Spanish? Okay, that's the question. So, today, remember, we're talking about comparing or comparatives and superlatives. Primero, antes de iniciar, chicos, yo quiero establecer la diferencia, ¿sí? La diferencia principal entre comparatives and superlatives es, como su nombre lo indica, los comparatives se usan para comparar, ¿sí? Para comparar dos objetos, dos lugares, dos personas, animales, ¿sí? Cualquier cosa que yo quiera comparar, pues puedo usar comparatives, ¿sí? Pero superlatives se usan para resaltar una sola cosa entre varias de su misma especie. Ojo con eso porque esto es clave, de su misma especie. Por ejemplo, yo puedo decir que alguien es el más inteligente de su clase, ¿sí? Y ahí estaría yo resaltando esa persona.
Esos son superlatives. Vamos a ver, después de esta Master Class, yo sé que ustedes van a tener mucho más claro cuál es la diferencia entre Comparatives and Superlatives. Pero, como les decía al inicio, los Comparatives and Superlatives tienen unas reglas que vamos a ver en un momento, ¿ok? Entonces, vamos con lo primero. Vamos a ver un vocabulario bien básico, fácil, para que ustedes puedan allí comprender ahorita las comparaciones que vamos a hacer. Después de que les muestre ese vocabulario, les voy a mostrar las reglas, así que bien atentos, ¿ok? Brian, but before starting, do you have any greeting? I want to hear some names of people maybe that are watching us in this moment. Totally, we have many, Catherine, and let me tell you that some of them, for example, Consuelo, Luz Marina, Jorge Iván, Biosense, Mario Carvajal, and Sonia Torres, and also Xiomara Posada are saying hello in this moment of the class. They are saying hi, good afternoon, and they seem very happy to be here. So that's great. We have now a good audience to talk to. Okay. I'm very happy to hear that, Brian. Thank you so much for reading those comments. Welcome everybody to this class. I'm very happy to see you here, to hear your names in the chat. So remember that we're going to be interacting in the chat, okay? So let's start with this basic vocabulary, all right? So take a look at these two men, okay? Their names are Luis and Tom. Luis and Tom. So look at Luis. Luis is short. Yes? Luis is short. Listen to it. Luis is short. But Tom is tall. Okay? Tom is tall. So here we can compare two men, but we're talking about height, okay? So we're gonna do it in a moment. Just keep in mind these two adjectives, tall and short, yeah? Luis is short and Tom is tall. Now, let's continue with the next one. Look at Chris and Tanya, yeah? So Chris is thin. Chris is thin. Tanya is fat, okay? So again, Chris is thin and Tanya is fat. Hasta el momento solamente estamos nombrando las cualidades de esas personas, pero no hemos hecho ninguna comparación, ¿sí? No hemos dicho que alguien es más que otra persona ni menos que otra. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Por ahora, solo atentos al vocabulario. Next one. Look at this. Pinscher and San Bernardo. Two dogs breeds that we have that are very popular in dogs. So Pinscher is small and San Bernardo is big, right? So careful with that. Pinscher is small and San Bernardo is big. Now, let's see the next one. So we got on the first side, on the left side of this picture, we have a city that is very popular, Cali. Yes, look at the bus. That is the Mio bus. So we have Cali, and on the right side, we have Pereira. Okay, look at the viaducto, the bridge, the big bridge that we have here in Pereira. So Pereira and Cali, what can we say about those two cities? So in my case, I'm going to talk about the size of the city. So Cali is big and Pereira is small. Those are the two qualities that I have for those two cities. And let's continue with the next one. So we got two different singers here. Okay, so we got Shakira and we got Fanny Lu. Let's talk about age. Yeah, Shakira
is middle-aged. And Fanny Lou is young. So we're talking about the age, okay? Talking about the age. And we got two different cars, two different types of cars. We got Lamborghini and Audi, okay? Y aquí vamos a hablar de el precio. So, Audi is more expensive than Lamborghini, okay? So that is about money. Listo. Tenemos entonces diferentes adjetivos, cualidades, si ustedes vieron, de diferentes tipos de personas, animales, lugares o cosas. Asimismo, podemos hacer estas comparaciones. Entonces, ya tenemos los adjetivos, ¿ok? We talk about expensive, we talk about big, small, short, tall, fat, slim, and we also talk about the price. Yes, we say expensive. So those are different adjectives that we can take into account when we are comparing. So now, let's see how to compare, how to use comparatives, and how to use superlatives. So that's what I'm going to share with you now, okay? So let me share with you. This is about comparatives and superlatives. Brian, do you have any question, any comment in the chat before continuing with the explanation? So far, we don't have any comment. They are grateful because of the class. They were missing the class. And they are saying also hi to me in the chat. However, I asked them to ask any question if they have it. Feel free to ask any question, guys. We are going to be very attentive here to answer to your questions. Okay, thank you so much, Brian. Thank you for reading those comments or for letting me know that if we have questions or not. So before continuing, vamos a ir primero con la primera cápsula de esta masterclass antes de seguir con la explicación de las reglas. Las reglas de los comparatives and superlatives son muy memorísticas, así que tomen nota, alisten allí su cuaderno, su lápiz para que puedan tomar notica y podamos hacer el ejercicio juntos ahorita. ¿Listo? Vamos entonces con esta primera cápsula. Clave del uso del idioma. La mayoría de los adjetivos de una sílaba forman el comparativo añadiendo er y el superlativo añadiendo est. 2. Cuando un adjetivo termina en e, agregue r para el comparativo y st para las formas superlativas del adjetivo. Okay, so that information is related to the rules, the grammar rules that we're going to see in a moment. Atentos, entonces, vamos con nuestras primeras reglas. ¿Listo? Miremos el siguiente ejemplo. Our company is doing better than all of our competition. We are the best. En este ejemplo tenemos un superlativo y un comparativo. Vamos a mirar el comparativo, ¿sí? Our company is doing better than. Ese better than es un comparativo. Mejor que, ¿sí? Y después del punto, we are the best, ¿sí? The best, los mejores, sería nuestro superlativo. Estamos señalando que son los mejores de la condición laboral de la que están hablando en ese ejemplo. Vamos entonces con nuestras reglas. ¿Cómo las identifico? Contando las sílabas de los adjetivos, ¿sí? Recuerden ustedes, un pequeño recorderis, que las sílabas, le denominamos sílabas a todos los golpes de voz que tiene una palabra. Por ejemplo, si yo voy a decir cuántas sílabas tiene la palabra casa, ¿sí? En Spanish, so we just say casa, yes, and it has 2 syllables. Lo mismo hacemos en inglés, ¿sí? Todos los golpes de voz que tengan esos adjetivos son denominados sílabas. So, the rules of comparatives and superlatives
are aligned with the syllables. Así como ustedes lo oyen, las reglas están directamente relacionadas con la cantidad de sílabas que tienen esos adjetivos. ¿Cómo? Entonces viene nuestra primera regla. La primera regla dice que si un adjetivo tiene una sílaba, o sea, un solo golpe, ¿sí? Por ejemplo, sol, ¿sí? Ese adjetivo entonces aplica la siguiente regla. Atención, one syllable adjective. So if we have one syllable adjective, we just add ER to the end. Por ejemplo, el adjetivo old, ¿sí? Old, que es viejo, es un adjetivo, una cualidad de las personas o de los objetos, old, tiene una sola sílaba. Miremos, old, just one syllable. En ese caso, para ese adjetivo, aplica la regla de agregar ER al final para comparar. ¿Cómo lo haríamos? Entonces diríamos older. ¿Listo? Older. Hay una partícula que siempre se usa en los comparativos, y es que siempre que vamos a comparar decimos más viejo que, ¿cierto? Por ejemplo, más viejo que. Siempre necesitamos ese que, y esa partícula que se dice than, ¿ok? Than. You spell it like this. T-H-A-N, than. Entonces, si fuéramos a comparar que alguien es más viejo que otra persona, como en el ejemplo previo que vimos de Shakira and Fanny Lu, entonces diríamos algo como esto. Shakira is older than Fanny Lu. ¿Ok? Shakira is older than Fanny Lu. Esa es la regla. ¿Cuál es el error más común? Usar la palabra more, que es más, ¿sí? Literalmente traducida al español, más, usarla para todas las comparaciones. No, porque existen unas reglas. Reglas que se cuentan por sílabas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra primera regla. Cuando tiene una sílaba, one syllable adjective, we say older. Otro ejemplo con una sola sílaba, podríamos decir tall, ¿sí? Alto. Taller, taller than, ¿sí? Bien, vamos con nuestra segunda sílaba. Perdón, nuestra segunda regla. Nuestra segunda regla dice que aplica para adjetivos de dos sílabas, es decir, dos golpes de voz cuando decimos ese adjetivo. Por ejemplo, el adjetivo busy. Okay, busy. So listen to it. Busy. Two different syllables. So if we have two different syllables, the rule says that we can add ER to the end of that syllable, of that adjective. So the example would be like this. Busier. Okay, so busy is the adjective and the comparative would be busier. Esa regla aplica si el adjetivo termina en Y. Esa es la excepción. Pero si es un adjetivo de dos sílabas que no termina en Y, entonces le agregamos la palabra more en lugar de esa terminación ER. ¿Cómo sería? Let's take a look at the other example. Modern, ¿sí? Moderno, modern. We have two syllables y ese no termina en Y, entonces diríamos more modern. Okay? That would be two syllables adjectives. Ahora, en el caso de que tenga tres o más, ¿listo? Tres o más sílabas, golpes de voz. Por ejemplo, expensive. Expensive. It has three syllables. So the rule is simple. We just add more. More expensive than. Eso es mucho más fácil porque simplemente le agrego la palabra more. That's it, okay? Very good. So, this is the invitation. Let's do something. En el chat, chicos y chicas, ustedes allí escríbanme un ejemplo
de one syllable adjective, ¿sí? One syllable adjective, que no sea el que está allí, que es old, uno diferente. Un adjetivo que tenga solo un golpe de voz, recuerden que simplemente le agregamos er. Entonces los invito allí a que escriban un adjetivo de una sola sílaba. ¿Cuál sería? So think about that. I'm going to give you some seconds to write and type in the chat. One syllable adjective. Can you think about that? So remember, so we got one syllable, two syllables, and 3 or more syllables adjectives. Okay, Brian, in the meantime, do you have any idea or one syllable adjective that you can give us, please? Yes, I have some. I think that people on the chat are just like typing some of their answers. However, we don't have them. I can tell you that I remember in this moment new or new, also high and big. I Okay, remember very those. good. Maybe great. It's another Uh-huh. Thank you, Brian. Thank you. Yes, that is an excellent example. High, for example, high, yeah, de alto. So high has one syllable. So we say higher. Okay, higher, or we also say bigger, as Brian said. Muy bien. Entonces tenemos allí tres reglas. Tres reglas, lo importante aquí es tratar de memorizarlas. La regla de una sílaba, la regla de dos sílabas, que se puede dividir en los que terminan en y los que no, ¿cierto? Y la regla de tres sílabas o más. Esa es la clave, chicos. Así que juiciosos, tomen notica, pónganlo allí en un cuadrito para que lo puedan recordar. Bien, entonces, hay unas excepciones, ¿sí? Hay unas excepciones, pero la buena noticia es que son solamente tres, ¿sí? Tres en todos los adjetivos que tenemos en inglés. Entonces, son solamente tres, es muy fácil de identificarlos y es good, que es un adjetivo que usamos muy comúnmente, good, bueno, ¿cierto? Bad, que es malo, y far, que es lejos. Esos son los tres adjetivos que incluyen nuestras excepciones. ¿Por qué son excepciones? Easy, because they don't have the general rules. The general rules don't apply for these adjectives. That is the difference. Entonces, ¿cuál es el comparativo y cuál es el superlativo de estas tres excepciones? Pues es fácil. Para good es better, el comparativo, y para el superlativo decimos the best. Esa sería la primera excepción. La segunda excepción es bad, y entonces el comparativo sería worse. Worse para comparar, y para hacer el superlativo diríamos the worst. The worst. That is the second exception. And exception number 3 is far. So to make the comparative, we say farther. And to make the superlative, we say the farthest. Okay, the farthest. Those are the three exceptions. Very good. So I'm going to give you a very basic example, okay? So take a look at this picture. This is spaghetti. So spaghetti is my favorite food. So I can say spaghetti is the best food in the world, okay? Spaghetti is the best food in the world. Why? Because it's my favorite one. So that is a superlative, okay? A superlative with an exception. Very good. Entonces, ¿cómo podríamos memorizar esas reglas? Con un cuadro como este que ustedes pueden hacer en casa. ¿Listo? Este cuadro simplemente tiene las sílabas y las reglas de comparativos y superlativos. Así, de esa manera, esa estrategia les va a servir a ustedes para poderlo recordar. Okay, so what are we going to do now?
So remember, this is the picture that I show you. This is spaghetti, and I said spaghetti is the best food in the world. Why? Because it's my favorite one. Okay, Brian, what is your favorite food? What do you think is the best food in the world? Okay, Brian, I cannot hear you. I don't know what happened there. I think you can hear me now, right? Yeah, I can now. Better now. I was telling you that I think that, in my opinion, the best food in the world is that food related to meat, beef, chicken, and fish. I love it. Ok, very good. Muy bien, chicos, entonces miren que usamos comparativos y superlativos todo el tiempo sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer comparaciones de la vida real. Esos adjetivos que les mostré ahorita, vamos a utilizarlos en contexto, es decir, aplicando nuestras reglas. Ahorita hablábamos de Luis and Tom, ¿sí? Decíamos que Luis is short and Tom is tall. So if we're going to make the comparison, yes, if we're going to compare Luis and Tom, so we say something like this. Luis is shorter than Tom. Shorter than Tom, yes. ¿Por qué shorter? Porque short tiene una sílaba, ¿listo? Entonces, si tiene una sílaba, le agregamos R al final. Luis is shorter than Tom. Si fuéramos a decir lo contrario, entonces diríamos Tom is taller than Luis. ¿Okay? Tom is taller than Luis. Lo mismo con Chris and Tanya. Okay? So remember that we said Chris is slim and Tanya is fat. That was what we said. So if we're going to make the comparison, we say something like this. ¿Cuántas sílabas tiene slim? Slim, just one. So it is the first rule. We add ER at the end of the adjective. So we can say something like this. Chris is slimmer than Tanya. Lo mismo con el adjetivo fat. ¿Sí? Fat tiene solo una sílaba. Entonces diríamos Tanya is fatter than Chris. ¿Ok? Hasta el momento solo tenemos la primera regla que es una sílaba. One syllable adjectives. En el caso de Pincher and San Bernardo, the same thing. Decimos que Pincher is small y San Bernardo is big. Lo mismo, son adjetivos de una sola sílaba, un solo golpe. Entonces decimos Pincher, small, and San Bernardo, big. ¿Listo? ¿Cómo podríamos hacer este ejemplo? ¿Sí? Agregándole la partícula ER a big, diciendo que San Bernardo es más grande que Pincher. ¿Sí? Porque esa es la comparación que vamos a hacer. San Bernardo es más grande que Pincher. Recuerden que el adjetivo para grande es big. So it has only one syllable. La regla dice que le agregamos ER. Los invito allí a alguien que me pueda escribir esta oración, la comparación con el adjetivo big, ¿sí? Para decir que San Bernardo es más grande que Pincher. ¿Quién me la puede allí escribir en el chat para que el profe Brian la pueda leer? Vamos a ver si está correcta o no. ¿Cómo diríamos eso, sí? Recuerden, San Bernardo es más grande que Pincher. Yo voy a hacer el opuesto, ¿sí? Mientras ustedes allí piensan en San Bernardo es más grande que Pincher. El ejemplo entonces sería Pincher is smaller than San Bernardo. That is my example.
Mientras ustedes allí piensan y escriben el ejemplo, recuerden, San Bernardo es más grande que Pincher. Vamos a ver nuestra segunda cápsula, muy atentos. Recuerda entonces que en los adjetivos formados por más de 2 sílabas se añade a los adjetivos comparativos la partícula more en posición precedente sin que estos sufran ninguna alteración. Okay, cool. So Brian, do we have any comment in the chat? Any participation? We just got one, and it was written by Rommel Andrés Calderón Torres. He wrote the following sentence: San Bernardo is bigger than Pincher. And Wow. that word bigger was written with double G. Very good. Very good, Romeo. That is excellent. Very good. Yes, so I forgot to tell you something, and that is true. If the adjective has consonant, vowel, consonant, and it has one syllable, we need to double the last letter, in this case, G. So that is great. So Rommel, very good. We say San Bernardo is bigger than Pincher. Very good. Any other comment, Brian? Exactly. After Rommel, we got another comment by Mario Carvajal, and he wrote the same. San Bernardo is bigger than Pincher. And he also wrote double G for bigger. Okay, very good. Any other, or that's it? I think we are getting another one written by Lisbeth Gallego. She wrote, San Bernardo is más que Chris. Is it correct? Does it make sense? It doesn't make sense, but I think it was a mistake of typing in the chat. Exactly. I think so. I think so. Any other, Brian, any other comment? Yes, teacher Katherine. We got another one by Consuelo Marino Spina. She wrote the following sentence. San Bernardo is bigger than Pincher. I think there is a little mistake in the word think. I think it's done, yeah? Exactly. Exactly. Very good, Consuelo. Very good, Romeo and Mario. So remember, Lisbeth, I think you had like a little mistake of typing, so don't worry, that's okay. Okay. Now, the same thing, the same adjective. The rest of you guys, the ones who haven't participated yet, más oportunidades para los que no han participado aún. El mismo adjetivo, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Es más grande Cali o es más grande Pereira? So how will be the sentence with the same adjective? ¿Cali es más grande que Pereira o Pereira es más grande que Cali? Déjenme allí saber en el chat cómo quedaría esa oración. ¿Ustedes qué creen, chicos? Brian, do you have any question in the meantime while they're writing their sentences? Exactly. Yes. While they're writing on the chat, we got another comment, and more precisely, it's a question, teacher. Luz Marina asked, profe, entonces, ¿cómo digo mi perro es más inteligente que el perro de mi prima? That's the question she wrote on the chat. Okay, good question. It is a comparative, right? So it's the same thing. El adjetivo sería big, el mismo que estamos usando. Si tiene una sílaba, aplica la regla que le agregamos ere al final. Entonces sería, my dog is bigger than my cousin's dog. Yeah, that would be the sentence. Very good question. And do you have already the sentence for Cali and Pereira, Brian? Exactly. For these pictures about Pereira and Cali, we got some answer. And they are the following, let me tell you. Oh, we got the one in Spanish, and after those, we got 3 in English. And the 3 answers are written exactly the same.
I'm gonna read them. For Okay. example, Mario Carvajal wrote, Cali is bigger than Pereira. Same answer by Sophie, Marulanda, and Ana Sofia Herrera. They also agree on the fact that the answer is Cali is bigger than Pereira. And also Laura Cárdenas in capital letters. Cali is bigger with double G than Pereira. Wow, very good comments. Congratulations to Mario, to Sophie, and Anna. Very good. Laura Cadenas, very good sentences, very complete. You are applying the rules. That's very good. I'm going to have that in mind, guys. Very good participation. Very good. Now, so let's do the following activity, okay? This is going to be a little bit more challenging for you because this time you're not going to have the pictures, but we're going to have only the words. So how are we going to do this, okay? So listen to me. We already have the comparatives. Now, how can we make the superlatives? Yes, because we talk about the two of them. We say superlatives and comparatives. Ya todos los que están allí participando en el chat hicieron comentarios correctos acerca de comparaciones. Pero y entonces, si vamos a hacer superlativos, ¿cómo sería? La regla es la misma, ¿sí? Aplican las mismas sílabas, pero lo que cambia es la terminación de esos adjetivos. Entonces, por ejemplo, si es una sílaba, ya no decimos que la terminación es ER, sino la terminación para hacer el superlativo es EST. Y ya no usamos la palabra than, que es para comparar, ¿cierto? Para decir que algo, sino que usamos la palabra de, que está al inicio del superlativo. ¿Por qué? Porque recuerden que los superlativos se usan para decir que algo es el más o la más de su misma condición. Entonces vamos a ver cómo funcionan, ¿cierto? Si tenemos una sílaba, entonces diríamos, en el caso de old, diríamos the oldest, ¿sí? Para decir el superlativo, the oldest. Ese sería el más viejo, the oldest. If we have two syllables, pero terminan en Y, entonces simplemente cambiamos esa Y por una I latina y le agregamos EST. En el caso de busy, diríamos the busiest, ¿ok? The busiest, el más ocupado. Ese sería el superlativo, el más ocupado. Pero si tiene dos o más sílabas y no termina en Y, le agregamos la palabra the most, ¿ok? The most y simplemente ponemos el adjetivo, como en el caso de modern. Decimos the most modern. That would be the superlative if we have 2, 3 or more syllables. ¿Ok? Eso para decir el más. Pero, ¿qué si yo quiero decir el menos? ¿Sí? Si yo quiero decir el menos, ¿cómo lo diría? Entonces, miremos este último ejemplo. Diríamos the least. The least expensive sería el menos costoso y el más caro sería the most expensive. ¿Ok? The most expensive. Those two are the superlative to say that something is the most and the superlative to say that something is the least. Okay? Good. So let's give an example. Yeah, let's give an example with real things. So what about Chinese, the Chinese language? Okay, so my example is Chinese language is the most difficult language to learn. Okay, listen to this. Difficult, how many syllables does it have? 1, 2, 3.
difficult, 3 syllables. So if it has 3 syllables, we just add the word the most and we add the adjective. The most difficult language to learn is Chinese. That will be my example. Okay, my example. Muy bien. Entonces, ya tenemos las reglas de nuestros comparatives y superlatives. Ya tenemos las dos, ya vimos el listado, ya sabemos cómo usarlo, pero entonces lo vamos a poner en contexto, ¿ok? En esta bolsa, chicos, en esta bolsita que tengo aquí, hay diferentes comparaciones de la vida real, ¿sí? Podemos encontrar objetos, de pronto animales, de pronto personas, que vamos a comparar. Así que los invito allí a estar atentos en el chat, ¿sí? Para que ustedes y yo podamos interactuar a través de este ejercicio. La idea es poner en práctica lo que estamos haciendo en este momento, que es poner en práctica las reglas de nuestros comparatives and superlatives. Voy a hacer el primer ejemplo yo, después ustedes van a hacerlo conmigo en el chat. Entonces, nuestro primer objeto o cosa o fruta en este caso es lemon and orange, ¿ok? ¿Qué podemos decir o qué cualidad podemos comparar entre lemon and orange? ¿Qué podríamos decir? Entonces, yo podría decir que uno es más dulce que otro o otro es más ácido o amargo que otro. ¿Cómo haríamos entonces esa comparación? Lo primero es que claramente necesito el vocabulario de dulce, amargo o ácido, ¿sí? Entonces, en este caso, este es el ejemplo que yo voy a hacer, ¿sí? En este caso, voy a decir que la naranja, orange, es más dulce que el limón. Entonces, si yo voy a decir que la naranja es más dulce que el limón, lo primero que debo identificar es cómo decir dulce, ¿sí? Pero además necesito saber cuántas sílabas tiene ese adjetivo. ¿Por qué? Porque recuerden que las reglas de los comparatives and superlatives dependen de la cantidad de sílabas. En el caso de dulce, diríamos sweet, ¿sí? Sweet, that is S-W-E-E-N-T. Sweet, that is dulce. ¿Cuántas sílabas tiene sweet? Miremos. Sweet, just one, right? Solamente tiene un golpe de voz, es decir, que aplica nuestra primera regla, que es, le agregamos ER a ese adjetivo para poderlo comparar. Entonces, vamos con la primera comparación. Sería la siguiente. Orange is sweeter than lemon. Orange is sweeter than lemon. That will be the sentence. I'm going to repeat it for the third time. Orange is sweeter. Recuerden que le agregamos er al adjetivo than lemon. Muy bien. Fácil, muy fácil. Esa es la primera regla. Una sílaba, le agregamos er y ahí termina. Antes de ir con nuestra última cápsula de esta Master Class, vamos a ver el ejemplo, los objetos que vamos a comparar para que vayan ustedes pensando mientras vemos esa cápsula y lo escriban allí en el chat. Entonces tenemos beans and lentils, frijoles and lentejas. ¿Qué podemos decir? Que algo es más delicioso que otra cosa, ¿cierto? Entonces vamos a comparar esto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué creen que es más rico, más delicioso, delicious? Beans or lentils? What do you guys prefer? So right there in the chat, let's compare beans and lentils, ¿ok? Mientras ustedes allí piensan y escriben sus ejemplos, recordemos que el adjetivo para este es
delicious. Vamos a ver nuestra última cápsula de esta Masterclass. Debes tener en cuenta que, aunque vimos algunas reglas puntuales de Comparatives and Superlatives, existen algunos adjetivos que se denominan irregulares, ya que no se le aplica ninguna de estas reglas. Por el contrario, en los casos irregulares se obtiene una forma resultante concreta sin estar regida por ninguna norma, que debes memorizar. Ok, muy bien. Esa cápsula, recuerden que lo dijimos al inicio, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay 13 excepciones, ¿sí? Hay 3 adjetivos que no aplican esas reglas, no aplican porque son excepciones. Bien, vamos entonces a leerlos a ustedes, chicos, en el chat. Recuerden que este era el ejercicio, beans and lentils. ¿Qué es más rico que qué? ¿Sí? Frijoles más ricos que lentejas o lentejas más ricas que frijoles. What do you guys think? So, Brian, do you have any comment in the chat? Any example? Yes, teacher Katherine, we got some. Mario Carvajal wrote, beans are more delicious than lentils. That's Okay. his answer. Any other comment? About this example, we didn't get any other. We got in Spanish las lentejas, yo creo. Gallego menciona allí that in Spanish. And another comment of gratitude by Consuelo. She likes the class very much. I want to share my comment about beans and lentils. Okay, Brian, what do you prefer? Tell us. Although it's a difficult decision because I love both, I would say that beans are more delicious than lentils. Okay, I agree with you. Yeah, absolutely. Beans are more delicious than lentils for me. Yeah. So very good, Mario. Very good. Beans are more delicious than lentils. ¿Cuál es la clave aquí? Recuerden contar las sílabas, el golpe de voz que tiene cada adjetivo. En el caso de delicious, ¿cuántas sílabas tiene? Entonces contamos. Delicious. 3 syllables adjective. So if it has 3 syllables, the rule says that we need to add the word more. More delicious than. So we just say beans are more delicious than lentils. As simple as that. Si fuera al contrario, porque también pueden haber otras personas que crean que las lentejas son más deliciosas que los frijoles, entonces diríamos lentils are more delicious than beans. That's it. Very good. Let's continue. I'm sorry for interrupting you. We got one like that one, Katherine. By Luz Marina. She wrote that lentils are more delicious than beans. She prefers lentils. Okay, yeah, that can happen. Yeah, some people prefer lentils than beans, and that's totally fine. Teacher, and you know what? I got an example that I want you check it out because I think there is like a mixture of comparative and superlative at the same time, and I think it's not pretty much accurate. I'm gonna read it. Okay. Anna wrote, beans is the most delicious than lentils. What do you think about it? Okay, Anna, thank you for your comment. I'm gonna help you a little bit. So this is for Anna and for all you guys that you're watching this class. This is very common to happen. Sometimes we get confused with superlatives and comparatives. Recordemos que si vamos a usar superlatives es para señalar que algo es más, lo más delicioso, ¿sí? Diríamos lo más delicioso de algo en específico. Pero en el caso de los comparativos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo, comparando beans con lentils, no podríamos usar un superlativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, no diríamos beans
the most delicious, porque estaríamos diciendo algo como frijoles es lo más delicioso que las lentejas, ¿cierto? Y no tendría mucho sentido. Entonces vamos a tener cuidado allí, no mezclar superlatives con comparatives. ¿Cómo sería entonces la oración correcta? I'm gonna help you, Anna. So listen to me. So we would say, beans. Primero recuerdo que son plural porque son beans, termina en S. Entonces no diríamos es, sino are, right? Beans are more delicious, ¿sí? Porque si decimos the most, ya estamos diciendo es un superlativo. Diríamos are more delicious than beans. Or in this case, lentils, right? So be careful with that. Anyways, remember that we're just practicing, so this is going to help you a lot. Very good, Anna. So just keep it in mind, okay? Very good. Okay, let's do the last example, okay? Let's take the bag. Let's take a paper out. Let's see. And we got here. Look. Oh, Jesus. Wait a second. Okay, we got here the same one. Look, 2 cities, okay? Let's talk about the weather. Let's talk about the climate. Climate. El clima, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de Pereira and Cali, but regarding the climate? ¿Cuál es más caliente, por decirlo así? ¿Cali o Pereira? ¿En dónde hace más calor? We can also talk about the weather. We can compare the weather or the climate. Cali and Pereira, what do you guys think? ¿Pereira es más caliente o hace más calor en Pereira que en Cali o hace más calor en Cali que en Pereira? What do you guys think? Recordemos que el adjetivo para caliente es hot, ¿sí? Hot. Hot is the adjective. Remember, it has 1 syllable. So the rule says that if it has 1 syllable, we just add ER at the end. So hot has 1 syllable. So how can we make the example? Los invito allí a escribir en el chat esta oración de Cali y Pereira. Estamos hablando del clima, ¿listo? So which one is? ¿Cuál es más caliente, Cali or Pereira? What do you guys think? Brian, do you have any comment in the chat? Yes, teacher Katherine, we got two comments, one by Mario Carvajal and the other by Rommel Calderon. They agree by writing that Cali is hotter than Pereira, and they wrote hotter HOTTER. Very good. Very good, Romel and Mario. Exactly. So it is the rule of 1 syllable adjective that says that we need to add ER at the end, right? Recordemos que si tenemos consonant, vowel consonant, duplicamos esa última consonante como ustedes lo escribieron. Muy bien. Cali is hotter than Pereira. Very good, Romel and Mario. Excellent. Any other comments, Brian, before finishing the masterclass? We got the same comments. Cali is hotter than Pereira by Jerónimo and Luz Marina. They agree in the fact that Cali is hotter than Pereira. Okay. Very good, Jerónimo and Luz Marina. Very good comments. Guys, thank you for your participation. Yeah, you were very attentive to this class. Your comments and your participation was great. It helped a lot to develop the masterclass. It makes it more interactive. So thank you very much. Brian, thank you for being here, for helping me out with the chat. Thank you so much. And guys, see you in the next masterclass. Remember that this was the English masterclass about comparatives and superlatives. So have a nice day and goodbye.
Mindic, el futuro digital es de todos.